Pues buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa que hemos convocado para informar sobre una iniciativa que llevaremos al pleno que se celebra mañana, que es una PNL relativa a la puesta en marcha, en funcionamiento, no a la creación, porque ya está creada, sino su puesta en marcha de la Agencia de Integridad y Ética Pública que creó la Ley 5 de 2017. La verdad es que estamos ante un caso insólito que debería estudiarse en los anales, porque las propias Cortes de Aragón aprobaron la Ley 5 de 2017 de Ley de Integridad y Ética Públicas. En ellas, entre otras muchas cosas, se creaba esta agencia que nos preocupa ahora, y llevamos 8 años en que esta ley no se ha puesto en funcionamiento. Y básicamente en la creación de la agencia, quien estaba principalmente obligado a ponerla en marcha son las propias Cortes de Aragón, porque es una entidad dependiente de las Cortes de Aragón, precisamente para garantizar su independencia frente al poder ejecutivo de la comunidad autónoma. 8 años más tarde, esta agencia no se ha puesto en marcha, y esto no nos parece serio ni responsable. Por eso queremos hacer un llamamiento a las propias Cortes de Aragón, a su presidenta y a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios, para que seamos capaces de una vez por todas de poner en marcha esta agencia, así como la propia ley. La verdad es que parece que el verano pues, ha extendido una pequeña capa de olvido sobre los casos importantes de corrupción que nos ocupaban al final del mes de junio-julio, pero la realidad es que se constata que todos los grandes partidos estatales, en el fondo casi todos los partidos que han tenido el poder alguna vez en su responsabilidad, pues están sometidos al riesgo de corrupción. Y aquí la realidad es que basta ya de hablar de palabras en contra de la corrupción, de utilizar la corrupción para echarla unos en cara de otros, cuando luego realmente a la hora de la verdad hay oportunidades de actuar y no se actúa. Y este es un caso clarísimo, ¿no? Hace 8 años en Aragón se crea la ley que podría permitir, pues por ejemplo, entre sus objetivos no solo es la creación de la agencia, sino también analizar el problema de los lobbies, la cultura de la propia integridad, y no se ha puesto en marcha. Por eso nosotros reclamamos que esa ley se ponga de manera inmediata. También echamos en falta, por ejemplo, como instituciones aragonesas, como el propio Justiciazgo de Aragón, como la propia Justicia de Aragón, no ha intervenido, diríamos, de oficio, en un claro ejemplo de inaplicación de la propia legislación aragonesa. Hace 8 años que hay una ley creada, una ley aprobada en las Cortes de Aragón, y las Cortes de Aragón, que deben ser quienes realmente pongan en marcha esta agencia con la designación de su presidente, con la designación de su director, más que de su presidente, y de 3 subdirectores, y no se está haciendo. Y esto coincide en nuestra comunidad autónoma precisamente ahora con un contexto de alto riesgo objetivo. No queremos acusar a nadie, pero es un contexto de claro riesgo objetivo, en el que se están anunciando inversiones económicas muy poderosas, es decir, hay intereses económicos muy poderosos de grandes grupos de inversión, de grandes sociedades, de grandes oligopolios, y a su vez hay un claro respaldo político, con lo cual es el momento idóneo para reclamar un mayor control y mayores garantías para que la administración aragonesa pues, se actúe con criterios de buen gobierno y buena administración. La verdad es que la inaplicación de esta ley es un indicio nefasto sobre la cultura de la legalidad que tienen nuestros responsables políticos. Por ello solicitamos un impulso decidido para crear esta agencia. Nosotros debemos cumplir y hacer cumplir las normas. Esa es la principal obligación de los poderes públicos. Hay elementos en los que esta inaplicación supone claramente, para el contexto de la sociedad y de la política aragonesa, una muestra de debilidad de nuestra organización institucional. O sea, no hemos sido capaces de poner elementos que atajen los riesgos reales de corrupción. Y también es indicativo de una grave crisis de la cultura de la integridad y de la ética pública, pero también del principio de legalidad. O sea, si estamos consintiendo que una ley aprobada no se ponga en marcha durante 8 años, algo está fallando en nuestra sociedad democrática. Por eso no hacemos sino instar en la propia PNL a que las Cortes aprueben su puesta en marcha de manera decidida, que se consignen en los presupuestos de 2026, se consigne una cantidad suficiente para hacerlo.
La verdad es que la propia ley habla de es una estructura muy ligera la de esta agencia, no son gastos excesivos, pero en cualquier caso su función es imprescindible y, por supuesto, necesaria. Así que instamos a que las Cortes de Aragón lo hagan. Esperamos que los grandes partidos políticos y en el fondo todos los grupos políticos, sobre todo todos aquellos que tantas veces hablan de luchar contra la corrupción, ahora que tienen una oportunidad de hacerlo, lo hagan, ¿no? Y apoyen de manera decidida, no solo ya apoyando esta PNL que presentamos mañana, sino en la tramitación de los presupuestos, las propias Cortes, la propia presidenta de las Cortes inste a pedir una partida presupuestaria en los presupuestos del Gobierno de Aragón para que sea factible la creación y la dotación de esta agencia. Así que esperamos que por una vez, hay otras muchas, pero por lo menos en esta vez demos ejemplo, acabemos con una situación absolutamente anómala de una legislación aprobada que no se ha puesto en marcha por la propia responsable que lo aprobó y seamos capaces de tener un organismo que defienda estos principios de buen gobierno y de buena administración en la comunidad autónoma aragonesa. Muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta y si no, lo dejamos aquí. Vale, muchas gracias.